nunca fui de las que creían en esas historias de amor que parecen sacadas de una película, con una simple mirada que lo cambia todo o un encuentro fortuito en una calle concurrida. Siempre me pareció demasiado cliché, demasiado perfecto para ser real. Pero, para mi sorpresa, el destino tenía un guión completamente diferente. Todo comenzó en una tarde calurosa de primavera en la Ciudad de México, un sol feroz que prometía una noche fresca. Me encontraba en la Biblioteca Nacional de la UNAM, perdida entre pilas de libros y la desesperación de mis apuntes sobre las complejas teorías económicas de Keynes. Los plazos de entrega se cernían sobre mí como buitres, y mi mente estaba a punto de colapsar cuando él apareció. Su nombre era Diego. No sé cómo no lo había notado antes, quizás porque siempre parecía estar en su propio mundo, conversando con alguien o riendo en voz baja mientras garabateaba en un cuaderno. Era alto, pero su forma de moverse era tan fluida y natural que no resultaba intimidante. Su rostro era suave, de mejillas que se ruborizaban al reír, y sus lentes de montura fina resbalaban por su nariz cada vez que los ajustaba. A pesar de no ser el tipo de hombre que acaparaba todas las miradas, su presencia era magnética. Ese día, se acercó a mi mesa con una leve inseguridad. «Hola», dijo con una voz suave, un eco de calidez en el aire acondicionado de la sala. «¿También estás estudiando la teoría de la demanda agregada?» Cerré mi libro con un suspiro dramático. «No, en realidad. Estoy tratando de no morir de aburrimiento por su culpa». Diego soltó una carcajada genuina que me desarmó por completo. «Te entiendo perfectamente. Creo que la mitad de lo que aprendemos aquí solo sirve para hacernos sentir pequeños». Sin pedir permiso, pero con una naturalidad que me impidió cuestionarlo, arrastró una silla y se sentó a mi lado. «Y dime, ¿qué haces tú además de sobrevivir a la economía?» «Bueno, soy emprendedora», respondí, «tengo una red de panaderías en la ciudad. En realidad, estoy aquí porque quiero aprender más sobre finanzas. Siento que mientras más crezco profesionalmente, más me doy cuenta de lo poco que entiendo los números». Le dediqué una mirada juguetona. «Los números son traicioneros. Parecen simples, pero esconden secretos en cada dígito». Él se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás. «Me gusta esa visión poética de los números. Quizás tienen más personalidad de lo que pensamos». Nuestra conversación fluyó de forma tan fácil y descontracturada que las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. Él me contaba sobre el reto de hornear el pan perfecto y yo sobre mis frustraciones con los textos académicos. A pesar de nuestras diferencias, nuestras vidas se complementaban de una forma extraña. Él era práctico, pero con un toque soñador. Yo era una idealista, pero con los pies bien plantados en la tierra. En los días siguientes, nuestros encuentros en la biblioteca se volvieron una rutina no oficial. Él siempre aparecía con su cuaderno y esa sonrisa tranquila que parecía iluminar hasta los rincones más sombríos de la sala de estudio. Yo, sin admitirlo, ya lo esperaba. Hablábamos de todo, nuestras familias, nuestros sueños, nuestros miedos. Descubrí que había estado casado y se había separado, y que tenía una hija. Él, por su parte, se enteró de que yo nunca había tenido una relación seria, al menos, una que durara lo suficiente. «Entonces, ¿no crees en las historias de amor?», me preguntó un día, su mirada llena de curiosidad. «Depende», respondí, «creo más en las historias reales. Esas que no son perfectas, pero que tienen algo especial en la forma en que las personas se conectan». Él asintió pensativo. «Eso tiene mucho sentido. La vida no es un cuento de hadas con un final feliz, pero a veces encontramos a alguien que hace que todo parezca un poco más ligero». Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Había una sinceridad tan profunda en lo que decía que me hizo querer saber más. Más sobre él, sobre nosotros, sobre lo que estaba floreciendo entre 2 tazas de café y un mar de libros. Una semana después, Diego me hizo una propuesta inesperada. «Oye, Liz», comenzó, frotándose las manos con nerviosismo. «Sé que probablemente tienes 1000 cosas que hacer, pero, ¿qué te parece si salimos a cenar? Fuera de esta biblioteca, quiero decir». Lo miré, sorprendida. «¿Me estás invitando a salir?».
Técnicamente, sí, respondió con una sonrisa. Estoy pensando en un lugar cómodo, tranquilo y con buena comida. No te preocupes, nada formal. No pude evitar sonreír. ¿Buena comida? Ahora sí que estás hablando mi idioma. Es un sí, claro. ¿Por qué no? El restaurante que Diego escogió era un secreto a voces en el corazón del barrio de Coyoacán. Se llamaba El Clavel Rojo, un rincón acogedor con paredes de ladrillo visto y luces tenues que creaban un ambiente íntimo, ideal para una conversación sin prisa. Me guió hasta la mesa con la misma naturalidad que mostraba en la biblioteca, como si ya supiera exactamente dónde debíamos sentarnos. Esa noche me sentía diferente, quería deslumbrarlo, pero a mi manera. Elegí un vestido de seda negra con un sutil escote en la espalda que dejaba al descubierto mi piel bronceada por el sol de la ciudad. El corte era sencillo pero elegante, ajustado en la cintura y con una caída fluida hasta la rodilla. Llevaba unos tacones de aguja que me hacían sentir un poco más alta y segura, y un collar de plata con un pequeño dije de obsidiana, un regalo de mi madre que, según ella, protegía contra las malas vibras. Me había maquillado de forma discreta, resaltando mis ojos con un poco de delineador y un labial color carmín. Me sentía segura, femenina, con un toque de esa sensualidad discreta que no grita, sino que susurra. ¿Qué te parece?, me preguntó Diego, señalando el lugar con un gesto amplio mientras se quitaba la chamarra. Pensé que sería agradable salir de la rutina de la biblioteca. Es hermoso, respondí con sinceridad, admirando la decoración rústica y el aroma delicioso a hierbas frescas y vino tinto. Tienes buen gusto. Él sonrió, visiblemente complacido. Bueno, espero que la comida sea tan buena como parece. La cena fue exquisita. Compartimos un plato de pasta fresca con salsa de trufa y la conversación fluía sin esfuerzo, como el vino en nuestras copas. La noche se sentía mágica, como si estuviéramos en una burbuja donde solo existíamos él y yo. Eres sorprendente, Liz, me dijo de repente, su voz más baja y seria que antes. Sabes, cuando te conocí en la biblioteca, pensé que eras solo una estudiante brillante y disciplinada, pero, hay mucho más aquí. Apuntó a mi cabeza y luego a mi corazón, y sentí un escalofrío que no era de frío. Me quedé sin palabras por un momento. Tú también me sorprendes, admití. Tienes esa habilidad para hacer que todo parezca más fácil, más ligero. Hubo una pausa, un silencio cómodo que nos envolvió. Me miró intensamente, sus ojos oscuros reflejando la luz de las velas que iluminaban la mesa. Sentí mi corazón acelerarse, pero no por nerviosismo, sino por una emoción nueva y excitante. Después de la cena, caminamos por las calles tranquilas del barrio. El viento fresco de la noche soplaba suavemente, arrastrando hojas de jacaranda por el suelo. Se subió la chamarra, tratando de protegerse del frío. ¿Sabías que iba a hacer tanto frío?, le pregunté riendo. Claro que sí, respondió, guiñándome un ojo. Pero, ¿quién sale preparado para todo? Además, estoy aprovechando la oportunidad para estar más cerca de ti. Esa frase me tomó por sorpresa. Lo miré, pero él solo sonrió, desviando la mirada con una timidez encantadora. Era imposible no notar el encanto discreto de sus palabras, la forma en que equilibraba el humor con la sinceridad. Nos detuvimos frente a un banco vacío bajo un árbol frondoso. Sugirió que nos sentáramos un momento, y acepté. Estábamos lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran. Él sonrió, y con una lentitud que me hizo contener la respiración, levantó la mano y tocó mi mejilla con una suavidad indescriptible. Cerré los ojos, disfrutando de su tacto, de su calor. Sentí su respiración mezclarse con la mía. La anticipación era una corriente eléctrica que me recorría. Y entonces sucedió. Sus labios encontraron los míos en un toque suave, lleno de significado, de conexión. Era un beso que hablaba de todo lo que habíamos construido hasta ese momento, la confianza, la amistad,
la química que se había gestado en la tranquilidad de una biblioteca. En los días que siguieron a nuestro primer beso, algo cambió entre nosotros. No era solo una cuestión de proximidad física, aunque cada mirada que compartíamos ahora parecía cargada de nuevos significados. Era como si ese beso hubiera abierto una puerta que ambos estábamos listos para cruzar, pero que ahora exigía tiempo y cuidado. Diego seguía siendo el mismo hombre atento y genuino que había conocido en la biblioteca, pero con un matiz de ternura que antes no percibía. No intentó apresurar las cosas ni presionarme para más de lo que yo estaba dispuesta a ofrecer. Por el contrario, parecía tan inmerso en esta nueva fase como yo. Nuestras conversaciones adquirieron un tono diferente, más profundo, como si cada palabra fuera una forma de conocernos aún mejor. Hablábamos de temas que antes evadíamos, de miedos y esperanzas que guardábamos en lo más íntimo de nuestro ser. «¿Sabes?», me dijo una tarde mientras caminábamos por el Parque México, el sol de la tarde filtrándose entre las copas de los árboles. «Nunca esperé encontrar a alguien así. Alguien que me hiciera sentir tan bien, tan en paz». Le sonreí, entrelazando mi brazo con el suyo. «Yo tampoco». Una semana después, fuimos a un concierto de rock alternativo en un pequeño foro de la colonia Roma. La música era ruidosa y enérgica, un contraste total con la tranquilidad de nuestros encuentros en la biblioteca. Nos reímos, bailamos, y nos perdimos en la energía de la multitud. Ya era muy tarde cuando Diego me invitó a su casa. Acepté sin dudarlo. Confieso que una parte de mí estaba emocionada por la perspectiva de ver un poco más de su mundo. Era la primera vez que visitaba su apartamento. Al llegar, me recibió el aroma a incienso de sándalo y la luz suave de unas lámparas. Su espacio era un reflejo de su alma, acogedor, ordenado, lleno de libros y vinilos. Nos sentamos lado a lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro, pero sin invadir el espacio personal. Me sentía extrañamente nerviosa y excitada al mismo tiempo. Me encontré observando a Diego, la forma en que sus dedos tamborileaban suavemente en su rodilla. Entonces, sin pensarlo demasiado, apoyé mi cabeza en su hombro. Él se giró hacia mí, sus ojos reflejando la luz tenue. «Liz», susurró, su voz casi inaudible. «Sabes lo importante que eres para mí, ¿verdad?». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé. Y tú también eres importante para mí». Levantó la mano despacio, acariciando mi mejilla con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. «Sé que esto puede ser nuevo para los dos, pero quiero que sepas que deseo estar contigo, de todas las formas posibles». No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos, buscando cualquier señal de duda o presión, pero todo lo que vi fue sinceridad y cariño. Coloqué mi mano sobre la suya y dije con una simpleza que me sorprendió a mí misma: «Yo también quiero». Sin prisa, Diego me atrajo más cerca. Sus labios se encontraron con los míos de nuevo, esta vez con más firmeza, pero con la misma ternura. Nuestro beso fue largo y honesto, como si estuviéramos redescubriendo al otro en ese momento. Había una energía que parecía natural, inevitable. Cada caricia, cada roce de piel, era cuidadoso, respetuoso. Todo fluía con una mezcla de admiración y ternura. Era un momento de entrega total, de una conexión emocional que superaba lo físico. Después, recostados en el sofá, él me abrazó, atrayéndome hacia su pecho. «Gracias», susurró contra mi cabello. «Por confiar en mí». «Gracias por ser tú», respondí, cerrando los ojos con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Las semanas se convirtieron en meses y nuestra relación floreció con la intensidad y la belleza de un jardín secreto. Diego era genuino. Era práctico en sus decisiones de negocio, pero romántico en sus reflexiones. Tenía sueños grandes, pero los pies firmemente anclados en la tierra. Y esa combinación, tan rara y cautivadora, hizo que todos los patrones estéticos que yo había cargado en mi mente perdieran su importancia.
Él no necesitaba ser musculoso, atlético, ni tener el perfil impecable que tantas veces idealicé. Él era él, y eso bastaba. Un sábado, mientras preparábamos juntos un desayuno tardío, noté la forma en que su cuerpo se movía con una graciosa torpeza. Su camiseta de algodón gris se pegaba ligeramente a su abdomen, una pancita que yo había notado al inicio, pero que ahora, lejos de molestarme, me resultaba extrañamente adorable. Era un recordatorio de que era un hombre real, con una vida real, lejos de las imágenes retocadas de las revistas. Se inclinó para alcanzar una taza, y su silueta ligeramente redondeada contrastaba con la firmeza de sus movimientos. La forma en que sus vaqueros se ajustaban a sus muslos, la forma en que su cinturón se hundía en su piel, detalles que me hacían sonreír. Era una belleza imperfecta, humana, y me enamoré de cada uno de esos detalles. Él, al verme sonreír, me miró curioso. ¿Qué te causa tanta gracia? Me acerqué, besando suavemente la parte que sobresalía de su camiseta. Nada. Solo te encuentro irresistible. Diego soltó una carcajada. A mí me pasa lo mismo contigo, Liz. Y no es solo por tu físico. Me gusta la forma en que arrugas la nariz cuando te concentras, la forma en que tu pelo se desordena cuando duermes. Esa tarde, me invitó a visitar su panadería. Quería que viera el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Al entrar, fui recibida por el aroma embriagador del pan recién horneado, de los churros con chocolate, de las conchas de azúcar. El lugar era un paraíso para los sentidos. Él se movía con soltura entre los hornos y las masas, y yo me sentía orgullosa de verlo en su elemento. En un momento, Diego me pasó una masa para que la amasara. Mis manos torpes se ensuciaron de harina, y él se rió. Tienes que sentirla, me dijo con voz suave, colocando sus manos sobre las mías. El contacto me hizo un nudo en el estómago, pero no de miedo, sino de una excitación profunda. Sus manos, fuertes y calientes, guiaban las mías sobre la masa. Sus dedos se entrelazaban con los míos, creando un tipo de conexión que iba más allá de las palabras. Era un momento de intimidad sensual y tierna. Así, Liz, susurró a mi oído, su aliento cálido en mi cuello, con cuidado, con pasión, como si fuera la cosa más importante que has hecho en la vida. Esa tarde, con las manos llenas de harina y el corazón rebosante, me di cuenta de una lección invaluable, que el amor, o lo que sea que sintamos por otra persona, va mucho más allá de lo físico. Se trata de las risas compartidas, las conversaciones interminables, los gestos sinceros, y las conexiones profundas que encontramos en el alma del otro. ¿Estás lista para irnos?, me preguntó, sus ojos brillando con una luz especial. Asentí, sintiendo una felicidad que me desbordaba. Salimos de la panadería, pero la escena que nos esperaba afuera no era la que esperábamos. En la acera, un auto de policía estaba estacionado con las luces intermitentes. Un agente nos esperaba, con una expresión sombría. ¿Señor Diego Castro?, preguntó el oficial, su voz grave. El rostro de Diego se descompuso. Sí, soy yo. ¿Qué sucede, oficial? Necesitamos que nos acompañe a la estación, dijo el oficial, sin dar más explicaciones. Ha habido un reporte. Un asalto en uno de sus locales. Mi corazón dio un vuelco. La mano de Diego, que hasta hace un segundo sostenía la mía con una dulzura inmensa, ahora estaba helada. Lo miré, y la luz en sus ojos se había apagado. El cuento de hadas que estábamos viviendo parecía haber llegado a un final abrupto y dramático. Las horas que siguieron a la llegada de la policía fueron un torbellino de confusión y desesperación. Acompañé a Diego a la estación, con la esperanza de que todo fuera un malentendido que se aclararía en cuestión de minutos. Pero no fue así. La acusación era grave, el robo de un camión de reparto de su propia panadería. La policía tenía un testigo que, supuestamente, lo había visto en el lugar del asalto, y encontraron una pequeña bolsa con una sustancia sospechosa en su auto.
Diego no entendía nada, su rostro pálido, sus ojos llenos de una incredulidad que me rompía el corazón. Liz, te juro que no sé de qué me están hablando, me susurró, su voz temblando. Esto es una pesadilla. A pesar de mi miedo, me negué a dudar de él. Había algo en su mirada, en la forma en que su cuerpo se encogía de impotencia, que me decía que estaba diciendo la verdad. Pasé la noche en vela, intentando contactar a un abogado y, sin éxito, a su exesposa, que había ido con su hija de viaje y no respondía al teléfono. La noche se hizo eterna, cada minuto una tortura. A la mañana siguiente, logré hablar con su abogado, un hombre de confianza de la familia que me aseguró que haría todo lo posible. Me reuní con él en la estación de policía, y nos informó que las cosas estaban complicadas. El testigo era una persona de dudosa reputación, pero sus declaraciones, junto con la evidencia encontrada, eran suficientes para mantener a Diego detenido por un tiempo. ¿Y lo de la sustancia, qué es?, le pregunté con la voz rota. El abogado suspiró, visiblemente preocupado. Aún no tenemos el reporte del laboratorio, pero si resulta ser lo que sospechan, la situación se complica mucho más. El mundo que habíamos construido en tan poco tiempo parecía desmoronarse. Me sentía impotente, sola, en medio de una tormenta de la que no tenía el control. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía una historia tan hermosa terminar en un drama tan oscuro? 2 días después, volví a visitar a Diego. La sala de visitas era fría y lúgubre. Me recibió con una mirada de profunda tristeza. Se veía cansado, derrotado. Liz, mi amor, me dijo, su voz quebrándose. Hay algo que tengo que contarte, algo que no te dije antes porque tenía miedo. Mi corazón dio un vuelco. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No te conté la verdad sobre mi divorcio, continuó, su mirada fija en el suelo. No fue por incompatibilidad. Mi exesposa, Lucía, ella tiene problemas serios de adicción. Nuestro divorcio fue un infierno. Ella me amenazó con quitarme a mi hija si no le daba una gran suma de dinero. Le di todo lo que pude, pero la semana pasada me llamó de nuevo, pidiendo más. Le dije que ya no tenía más dinero para darle, que no podía seguir con esto. Se detuvo, respirando hondo, como si cada palabra le costara un mundo. Creo que fue ella. Pudo haber montado todo esto, el asalto, la droga. Es la única explicación. Supe que la sustancia que encontraron era cocaína. Me dijo que me arrepentiría, que pagaría por haberle dado la espalda. Sabía que no quería perder a mi hija por nada del mundo, y que me mantendría a su lado por el miedo a perderla. Esto es un plan para hacerme regresar con ella, para tener el control sobre mí. Pero no pensé que llegaría tan lejos. Las palabras de Diego cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. La dulzura de la historia que habíamos vivido, la pureza de nuestra conexión, de repente se mancharon con la oscuridad de este secreto. Lo miré, y la imagen del hombre que me había enamorado en la biblioteca, el hombre de la sonrisa tranquila y la risa contagiosa, se mezcló con la de un hombre que había guardado un pasado tan tortuoso, tan doloroso. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, mis ojos llenándose de lágrimas. Yo podría haberte ayudado. Tenía miedo, Liz. Miedo de que, si lo supieras, te alejarías de mí. Miedo de que la sombra de mi pasado arruinara lo que teníamos. La puerta de la sala se abrió, y el oficial nos informó que el tiempo había terminado. Me levanté, sintiendo un peso enorme en el pecho. La historia, que había comenzado con una mirada tímida, ahora se enfrentaba a un precipicio. ¿Podía perdonar a Diego por su secreto? ¿Podía confiar en él cuando había mentido? Y más importante aún, ¿podría nuestra relación sobrevivir a la tormenta que se cernía sobre nosotros, una tormenta que amenazaba con destrozar su vida y, con ello, la nuestra? La respuesta a esa pregunta parecía una incógnita sin solución.